Buenas tardes a todos, al público asistente, alumnos. Y bueno, antes que nada, quiero agradecer la invitación me atrevo a tomar la libertad de agradecerle de manera muy, digamos, respetuosa, desde luego. No los conozco, pero hoy tuve el gusto de conocerlos y por eso me atrevo a tutearlos, a Claudia, a Álvaro, a Jorge y desde luego a ti, Osiris, y a todos los que hicieron posible este coloquio que para mí, desde mi punto de vista, pues es un parteaguas que abre, que abre una esperanza para nuestros pueblos originarios que siempre estuvieron eh, acallados, marginados y aún siguen, ¿no? Es decir, en nuestras escuelas no se enseña la historia, ni está oficialmente reconocidas las lenguas. Se nos enseña inglés, español, quizá otras, pero no nuestras lenguas originarias, ni nuestra medicina, ni nuestra filosofía, ni nuestros grandes personajes, en fin. Y creo que este coloquio es un parteaguas a digamos, a todas para empezar una etapa histórica de nuestros pueblos originarios y la filosofía está presente y creo que de hoy en adelante pues se vislumbra un panorama esperanzador para nuestros pueblos. Bien, el título de mi plática de hoy pues es el que presentó Osiris. Y antes de entrar, quiero hacer un preámbulo porque precisamente voy a tocar este punto del sujeto y el lenguaje y símbolos filosóficos en Ñu Sabi, que en mixteco sería Tanisanu Te Saan Bili Ñu Sabi. Bien, este preámbulo, digamos, empieza con el origen, la palabra primigenia y orden del mundo. Y puedo decir de entrada que la palabra en su mayor significado, como instrumento de reflexión, de conocimiento y de comunicación, es finalmente el instrumento filosófico del hombre. Logos entre los griegos, por ejemplo, verbo en la tradición judaico-cristiana, Saan Bili entre los New Sabi o mixtecos, podría afirmarse que tienen cierta similitud en sus significados y sentido. Desde luego, desde luego, cada cual desde su propio enfoque cosmológico. Por ejemplo, Hesíodo en su obra Teogonía dice, antes que todas las cosas fue el caos, pero después vino el logos y con el logos el orden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, reza la Biblia. Dios es el verbo divino de la teología, de la teogonía y cosmogonía judeo-cristiana, hebrea, perdón, que ordena la tierra porque estaba desordenada y vacía. Ahora, para nosotros los mixtecos, ¿qué es el Sa'an Bili? Siguiendo esta línea, puede señalarse que cuando nos acercamos a nuestro mundo mixteco, también en el principio es la palabra, pero no cualquier palabra, sino aquella que refiere al origen del mundo y de las cosas. Y se encuentra que con esta se aprehende y aprende el mundo y la existencia. Una definición general etimológica sería Sa'am es hablar. Bili, según la variante, sería como proviene de florido, florido, refinado, inspirado, filosófico. Un hablar o una palabra en ese sentido. Entonces, Sa'am Bili es hablar bien,
decir bien las cosas, es finalmente el instrumento relacionador. Busca la relación necesaria de las cosas entre sí y de estas con el hombre. Mundo y hombre están intrínsecamente relacionados en San Billy. En el principio fue San Billy y la ceremonia. Semejante al verbo, como ya he señalado, de la tradición judeo-cristiana y el logos griego, entonces San Billy es el instrumento primigenio dentro de lo que podría ser la génesis del mundo y de la vida. Y lo vamos a ver en esta diapositiva, que es de un libro precolonial que tenemos la suerte, los mixtecos, de que se pudo salvar de su destrucción. En ese sentido, los mixtecos tenemos, digámoslo así, la suerte de tener libros precoloniales auténticos donde podemos leer nuestra historia, nuestra cosmogonía, en fin. Y quiero interpretar algunos glifos nada más de la página 52 de un códice que está constituido por 52 páginas, pero no se encuentra en México, y el nombre en mixteco sería Yuta, no, pero como está en Viena, Austria, ahí lo tienen desde hace siglos, pues entonces le pusieron el nombre de Viena o Vindobonensis en latín. Desafortunadamente, muchos de nuestros códices mixtecos están fuera de México, ¿no? Bien, entonces, aquí tenemos la palabra. Si ustedes observan abajo, podríamos subir un poquito. Si quiere pararse. Bueno, desde aquí veo, no hay cuidado. Bien, si ustedes observan, ¿Dónde lo van a poner? bien, esta es la página 52. Si ustedes observan, en este glifo encontramos una especie de un personaje, llamémoslo así, del cual salen unas vírgulas multicolores. Ahí nos está diciendo que está hablando, simplemente hablando o comunicándose. Al que escribió los códices se le llama Tanihuizitacu, que significaría escribano, pero también conocer los temas cosmogónicos, pues en nuestro mundo actual se le podría llamar Tanizano. Tanizano significa ta, hombre, ni es como un marcador de tiempo, y sano quiere decir saber, hombre que crece en saber, hombre que va adquiriendo experiencia y sabiduría, es entonces o equivaldría al filósofo en Occidente, ¿no? Entonces, y se plasma en los Nandeye o códices. Aquí podemos decir que en el principio era la oscuridad. La oscuridad, luego la palabra. La oscuridad, perdón, la oscuridad está aquí reflejada en esta banda inferior, donde ustedes observan que está de color como azul oscuro. Significa que el mundo en un principio estaba en la oscuridad, ¿verdad? Luego vino la palabra. Voy a explicar un poquito más adelante, de manera más amplia, esta banda inferior. Luego vino la palabra en sus diversas manifestaciones. Habla y palabra, instrumentos a través de los cuales, reitero, el ser humano se expresa, comunica y proyecta. Ella es como una luz multicolor
porque multicolor es la situación y estados de ánimo del hombre, como multicolor son también los varios rumbos del mundo en la cosmovisión mesoamericana originaria. Y profundizando esto antes de que yo ahonde en esta explicación, quiero profundizar un poco sobre por qué es importante el origen de la palabra y por qué es la base de nuestra filosofía precolonial. Entonces, el habla no es solo un instrumento que el hombre posee entre muchos otros, sino que es el primero en garantizar la posibilidad en medio de la publicidad de los entes. Así, solo hay mundo donde hay habla, y esta no es un mero instrumento disponible, sino el acontecimiento excelso de la posibilidad de ser hombre, ser humano. El habla originalmente es un bien, garantiza al ser humano un ser histórico, pues donde hay mundo hay habla, es decir, la constante siempre cambiante de decisión y obra, de acción y responsabilidad, al igual que de capricho y aspaviento o de extravío y caída. Ese es el habla, ¿no? Luego entonces, en conclusión, el ser del hombre se funda en el habla. Ahí lo tenemos. Tomada esta en su acepción más simple, digamos, sería un conjunto de palabras y reglas de sintaxis. Sobre ello se realiza el habla, por supuesto, pero es solo una manera en cómo se realiza, porque ella únicamente es esencia en el diálogo. El diálogo es oírnos mutuamente como lo estamos haciendo en este momento y poder intercambiar opiniones, ¿no? Somos un diálogo en esencia. Este es el portador de nuestra existencia y lo podemos ver ejemplificado en este diálogo allá en las alturas. Estos ojitos quiere decir que están allá en las alturas, no el cielo. El concepto de cielo no existe en el mundo precolonial. Estos ojitos que parecen aquí medios abiertos son estrellas o el símbolo de las estrellas. Y aquí está la pareja primordial dialogando, platicando cómo era el mundo, cómo se originó y qué van a hacer para crearlo, ¿verdad? Aquí aparecen nuevamente de frente. Exactamente, somos un diálogo. Eso es lo que nos da nuestro ser como seres humanos. Todo. Aparición del mundo y divinidades, no como dioses, ese concepto tampoco existía, sino como fuerzas o entes naturales, no son más que una consecuencia del acontecimiento del habla. El diálogo que somos nosotros mismos consiste en nombrar los entes y llegar a ser el mundo en la palabra. Sin la palabra, aquí voy a hacer una cita, sin la palabra no existiría el color, no se diferenciarían los sonidos, el arte no operaría. La función del verbo, diferenciar, crear, proliferando lo homogéneo en la luz o en el sonido. Cierro la cita. Así pues, cita, y estamos de acuerdo con José Vasconcelos, que seguramente ya no he oído hablar de él, filósofo ligado umbilicalmente también al mundo mixteco. Así pues, el habla es el acontecimiento más alto de la existencia humana. Bien, hasta aquí este preámbulo que me introduce para poder continuar con la interpretación de algunos glifos. Ahora sí, observemos la parte de abajo.
la pueden ver desde ahí. Se puede observar la franja azul, como decía, que bordea la parte baja, ¿no? Esta representa al cielo y por extensión al universo mismo. En otras palabras, tal banda inferior connotaría que el color azul significa el color del firmamento, la idea que se complementa con varios signos iguales que semejan ojos. ¿Los observan ahí? Ojos, bien. Son ojos titilantes, que son las estrellas, por lo tanto, y por consiguiente, representarían la noche, entendida como oscuridad. Así, en el principio fue la oscuridad. Luego vino la palabra y con la palabra se creó el mundo. Bien, pero además, al formar una escuadra, si ustedes ven la escuadra de la banda inferior, se plasma la intención de abrazar, ¿no? De las esquinas del mundo, de abrazar, de abarcar, de cubrir, de llenar. De ahí que solo en el comienzo o principio solo hubiese oscuridad. El universo en gran calma y en tinieblas. Reitero, los ojos que se observan son estrellas, metaforizadas estas como ojos estelares, todo lo cual significaría, reitero, en la obscuridad. Por lo tanto, solo el universo estaba ahí, indistinto, total, uno y a la vez temporal, atemporal y sin historia. Sin embargo, dentro de la oscuridad está la luz, los ojos estelares que les he señalado. Pero no cualquier estrella. Ya creo que el doctor Juan Carlos les habló de la dualidad, obscuridad-luz, que es el origen, ¿no? Ya no voy a entrar en esa situación, ya lo explicó magníficamente él. Entonces yo continúo para completar lo que habló el doctor Juan Carlos. Pero aquí no es cualquier estrella, sino es Venus, la estrella brillante. Y así es como se representa en los códices a Venus. Venus es el símbolo sagrado que alumbra y nunca deja de hacerlo. Dentro de la cosmovisión mesoamericana juega un papel importantísimo. Incluso se le asocia con Quetzalcóatl. El lucero blanco es que se observa de día y de noche y que va en contra. Y por lo tanto, este lucero blanco acompaña al hombre durante la noche y al regreso de sus labores y en la madrugada, el que nunca descansa, por lo que es quien enseña la doctrina del trabajo. Otra manifestación es como la divinidad buena, lo puro, lo inmarcesible en el corazón del ser humano, entre muchos otros atributos que merecerían un coloquio sobre Quetzalcóatl o Venus o el lucero blanco. Así, oscuridad entraña luz. La primera contiene a la segunda y esta es germen, es como la semilla, la luz. Ahí aparece Venus como la semilla, la luz. Bien. Bueno, 5 minutos, muy bien. Ahora, la palabra y ceremonia. Si ustedes observan, ahí también tenemos que la palabra es multicolor y está otro ser frente a él con una ofrenda que es un pisiete o digamos, un saco lleno de tabaco, por decirlo así, tabaco.
Y aquí aparece la ceremonia. La palabra y la ceremonia aquí las tenemos. Bien, pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué esa vírgula o esa habla multicolor? Pues porque precisamente no significa el color café, el color rojo y el azul nos hablan de los tres niveles que tenían nuestros antepasados. Es decir, la café hablaría de lo que hay en el inframundo. La roja hablaría de todos los entes y los procesos que se dieron en el nivel donde habita el hombre o la tierra. Y el azul sería lo que existe en las alturas. Tres niveles interrelacionados entre sí. Y por lo tanto, esta es la palabra Sa'ambili, la que nos habla del origen de la vida, del hombre, de las alturas, porque es la palabra filosófica de nuestra cosmogonía filosófica, que están interrelacionados. Así entonces, al hablar con la vírgula café, es decir, de lo que hay en el inframundo, de la vida, de la muerte, ahí se genera lo que llamaríamos una filosofía de la existencia, que parte precisamente de la vida y la muerte. ¿Por qué fue tan importante este tema? Porque ellos veían exactamente que hay muerte porque hay vida. Si no se viviera, no se tendría por qué morir. Y el seno de la madre tierra, que es el inframundo, ahí se genera la vida. Pero esa vida no es gratuita, se alimenta de los cuatro elementos que ya mencionó el doctor Carlos, pero además del Padre Sol. Indicandí, se dice sol en mixteco, que quiere decir pecho que irradia, es decir, los rayos del sol, la energía cósmica que viene del sol, llegan a las tierras y de alguna manera influyen en el seno de la madre tierra, la tierra, el aire y el agua, la humedad, para que en un proceso natural genere multiplicidad de seres. Entonces hay una filosofía de la existencia, de la vida y la muerte, interesantísima que merecería un coloquio. Y nos vamos al de la roja. Nos habla del tiempo. El principal problema filosófico que se plantearon nuestros antepasados fue el movimiento y el tiempo, y le dan una respuesta muy ingeniosa. Pensaron profundamente sobre el movimiento y el tiempo. Entonces, creo que por ahí merece un coloquio. Y que sean las preguntas ahí, si se da la oportunidad, pueda yo ampliar porque ya está concluyendo esto. Y luego, el azul que habla de las alturas, porque fueron grandes astrónomos, si no nos hubiesen logrado esos precisos, exactos calendarios. Y también una ética y una moral, porque observaban el cielo. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo el cielo puede influir en la construcción de una ética y una moral? Pues sí, exactamente a partir de ahí. Muy interesante. Sería este concepto de por qué surge una axiología a partir de la observación de los movimientos de los astros, porque eran observadores de la Vía Láctea, de las constelaciones. Así se da una relación de los tres niveles y hay un árbol central, que es la ceiba, la madre ceiba, que hunde su raíz en la madre tierra, en el nivel donde viven los hombres y en las alturas, las fuerzas. En fin, creo que ya no me va a dar tiempo a hablar de el símbolo filosófico, otro símbolo, porque, pues sí, creo que me emocioné mucho. Perdón, gracias.